Muchas gracias, Carolina, por la palabra. Saludar a todos los invitados, a la ministra Carolina Smith, a Teresa Rivera, obviamente ministra para la Transición Ecológica, a Marta Rojas y a todos quienes nos están siguiendo, alcaldes, dirigentes y distintas organizaciones. Yo tengo una presentación, pero me voy a permitir una licencia. Cuando redactamos el proyecto de ley, porque esta ley nace de una iniciativa que redactamos para presentarla como una moción parlamentaria, Marta Rojas no se acuerda, estuvimos en Dubái, estuvimos conversando y creo que la exposición que hubo ahí, especialmente la declaratoria de ciudades humedales, fue algo que al menos en lo personal me motivó para avanzar en esta ley. Agradezco a Melissa Mallega también, que es mi abogada, quien es la autora intelectual de esta norma. Pero la presentamos y permítame decir, Marta, y a todos los invitados, que hace un par de años en Chile y en muchas partes del planeta nos hablaban de los humedales. Eran los hermanos pobres, los hermanos olvidados, los hermanos desconocidos en todo este proceso de defensa del medio ambiente, de contribución al cambio climático. Y recuerdo que precisamente en esa COP13 en Dubái, Marta, en una conversación que pudimos sostener y en varios seminarios, en varias ponencias que se hacían de distintos países, de distintas experiencias, fue una de las yo diría, referentes de este cambio, de que los humedales no solo son los grandes ecosistemas que protegemos, sino en ese aspecto urbano, en ese diálogo, en ese conflicto que hay con las ciudades, en esa presión inmobiliaria, en esa presión que está del aumento de la población. Y por eso quería, Marta, agradecer, y eso demuestra que la vinculación de un parlamentario, la vinculación de la organización civil, de Ramsar, permite eso. Presentamos la ley con bastante oposición, quiero decirlo, pero también agradecer. La ministra Smith discutimos, pero ella entendió, teníamos en algún momento la discusión si la ley 21.202, contemplaba primero un marco general de humedales en algunos otros proyectos de ley que se estaban llevando, o teníamos la discusión de una ley de humedales urbanos en particular. Yo creo que esa era la ecuación que teníamos que hacer nosotros en materia de discusión, si tenemos una ley marco de humedales o si tenemos precisamente una ley de humedales urbanos. Y era ahí el aspecto en que precisamente, como ponemos en esta presentación, en las diversas geografías chilenas, ¿por qué una ley de humedales urbanos? Nos decían muchos de los senadores, de actores de nuestro parlamento, nos decían, oiga, senador, ¿pero qué pasa con los humedales altoandinos? ¿Qué es lo que pasa con los humedales costeros? ¿Qué es lo que pasa con una gran cantidad que pasa con las turberas? Y decidimos establecer este proceso legislativo, esta moción parlamentaria, hablando de humedales urbanos que dialogan con una relación, y por eso son importantes las comunidades locales. Vaya, hay un reconocimiento también al Centro de Humedales Río Cruces, a Ignacio Rodríguez, que han ayudado mucho en poder definir, porque nosotros tenemos un instrumento en Chile que son los planos reguladores. No sé cómo se denominan en España, pero es en definitiva el uso del suelo, cuál es el ámbito de aplicación del área urbana. Y ahí efectivamente nos topábamos con la situación que hay muchos humedales que están en una zona periurbana, o un trozo o una parte de ese humedal está dentro de el área urbana y otra parte está dentro del área externa. Hablábamos de ahí de humedales urbanos o periurbanos. El concepto periurbano nos llamaba la atención porque no estaba definido legalmente, y al final optamos por una fórmula que se llama un humedal urbano, es aquel que está total o en parte dentro del área urbano. En definitiva, accede por accesión la representación o la protección urbana, en tanto cuanto una parte de ello esté dentro del plano regulador. Pasemos a la siguiente. Y precisamente la discusión que nosotros decíamos es la que aquí señalábamos. En muchas normas ni siquiera se reconocía la existencia. Después de 2 años de tramitación logramos aprobar este proyecto, nos convencimos, el ministerio, el parlamento, y aquí una cosa que creo que es importante reconocerlo, porque lo decía muy bien Marta, y también lo decía muy bien
Teresa Rivera, el vínculo con la ciencia, el vínculo con el círculo virtuoso ciudadanía, organizaciones sociales, recorrimos Chile reuniéndonos con humedales para nuestros invitados extranjeros, desde humedales en Arica, en la zona más desértica del mundo, ahí hay un humedal, hasta humedales en Punta Arenas, que es el extremo del continente en el sur. En todas partes habían humedales donde la gente estaba peleando. La ciencia, muy importante. Carolina Rojas, una investigadora chilena, que ella había hecho una simulación, y es muy bueno el ejemplo que señalaba Marta, de cómo los humedales logran resistir y logran ayudar, amortiguar efectos del tsunami que tuvimos nosotros el año 2010. Esta académica de la Universidad de Concepción, hoy día la Universidad Católica, había hecho una simulación de cómo los humedales en el Gran Concepción habían amortiguado el ingreso del tsunami, de una tremenda ola que devastó Talcahuano y esa zona el año 2010. Nos ayudó mucho, nos colaboramos mucho, y fue una exposición, y las autoridades, en eso el Ministerio de Medio Ambiente se ha preocupado, está el inventario de humedales. Recuerdo que la ministra fue precisamente a la ciudad de Valdivia a hacer la presentación de este listado de los 40 sitios prioritarios, y eso también nos ayudó porque las comunidades presionan. Y también algo que nos puse acá en la exposición, nos ayudaron también los tribunales. En Chile, no sé cómo será la experiencia en otros países, a veces los tribunales van más allá que la propia legislación o que el propio autoridades gubernamentales. Nosotros teníamos fallo de la Corte Suprema, el Tribunal Máximo de Justicia, en que ya se reconocían los humedales. El fallo del humedal Llantén se denomina, un fallo de la Corte Suprema que nos permitía también tener un instrumento de justificación de la necesidad de proteger nuestros humedales urbanos. Pasemos a la siguiente. Entonces, ¿por qué una ley de humedales urbanos? Debate inicial apuntaba a una norma general, como yo les decía. Yo creo que cuando se hacen estas normas generales, permítanme la franqueza, la protección no es efectiva. Tú proteges y haces una situación declarativa y no tienes un instrumento. Cuando tú tienes sitios Ramsar, cuando tú tienes humedales urbanos o cuando tienes un instrumento específico, podemos hacerlo. Vaya, también hay un reconocimiento a Ramsar que, gracias a esa declaratoria del humedal de Río Cruces, que es un humedal que existe en la ciudad de Valdivia, el año 2004 se produjo una de las contaminaciones más grandes en la historia en Chile, por el derrame de residuos de una planta de celulosa o pastera, como le denominan en algunas partes, y ese sitio era Ramsar, y gracias a eso se dio una tremenda pelea nacional e internacional, y que hoy día todavía ese sitio está en el listado de Montreux. Estamos en un proceso de revisión, de restauración del mismo. Pero debido a la diversidad geográfica de Chile y los distintos tipos de humedales que existen en el país, asumimos que era más viable separar las normas para protegerlos. Ley de humedales urbanos, una ley específica para este tipo de humedales, donde también, como nuestras expositoras han señalado, son los que tienen los mayores impactos, porque el crecimiento de la ciudad o se los va comiendo, los va rellenando, o los va simplemente eliminando con relleno o con la instalación de población dentro de los mismos. El siguiente. Entonces, por eso, en paralelo a la tramitación de ley de humedales urbanos, presentamos otra iniciativa para proteger las turberas, que era también otro ecosistema que también tenía que tener un tratamiento. En Chile, las turberas como ecosistema amparado dentro de Ramsar tiene una particularidad, que una parte, la parte inferior de las turberas está sometido al código de minería, una situación que creemos que precisamente estamos modificando, y ya presentamos un proyecto de ley que está en segundo trámite en la Cámara de Diputados, y someterlos a estudio de impacto ambiental. Entonces este proyecto ya fue aprobado por el Senado, y buscamos también tener otra mirada particular con una ley de turberas en particular para su protección y especialmente para su sometimiento o su intervención, si se intervienen, para que se sometan a estudios de impacto ambiental. La siguiente. Los humedales y turberas son clave en el cambio climático. Yo no me voy a extender en esto, lo han dicho tremendamente la ministra para la Transición Ecológica y Marta. Son vitales. Chile es un país extremadamente amenazado en el cambio climático, y tenemos que, creo que, incorporarlo. Y por eso se valora que en las NDC de Chile, en la actualización de las NDC que se han hecho en el año 2020, se incorporan específicamente los humedales y las turberas. Entonces, esto es tremendamente importante porque nos permite salir de estos ecosistemas un poquito olvidados o generalizados o no protegidos
a un rol estelar y protagónico en la lucha por el cambio climático y también por la protección y los cumplimientos que Chile tiene que hacer en el ámbito internacional. El siguiente. ¿Qué nos falta? Yo creo que aquí también uno está contento, esta es una ley que pudimos sacar adelante, y me siento feliz como autor de haber podido impulsarla, de conseguir de muchos lugares que te están llamando para decir cómo defendemos este pequeño humedal en tal o cual ciudad. En lo inmediato nosotros estamos pendientes que la Contraloría General de la República en nuestro país apruebe el reglamento, que es fundamental. El reglamento es una norma de desarrollo normativo, reglamentario, que tiene que avanzar en su aprobación por la Contraloría para que junto con los municipios se pueda jugar, se pueda trabajar directamente. Creo que eso es fundamental y creo que también es importante poder identificar algunos otros sitios prioritarios también para incluirlos en el listado Ramsar. Nosotros, no sé si con las últimas inclusiones me puedo perder, estamos en 17 o 18 sitios Ramsar, yo creo que es bajo todavía, me llena de envidia, de una sana envidia que España esté con 75 sitios Ramsar. Yo creo que Chile tiene que avanzar, especialmente para proteger y darle el reconocimiento Ramsar especialmente a sitios, a humedales altoandinos, humedales con alto valor de biodiversidad y principalmente también en dos humedales que en el caso de Chile, de la ciudad de Valdivia, que me toca representar, y está el alcalde acá presente, Omar, es que es el humedal de Angachilla y el humedal de Yancagüe, dos humedales que conviven con la ciudad. Nosotros postulamos a través de un proyecto de acuerdo del Senado a Valdivia como que sea postulada ciudad humedal, es un ícono desde el punto de vista internacional, su vinculación histórica y de convivencia con los humedales, con toda la presión y el trabajo de las organizaciones sociales. Yo valoro mucho y tuve la oportunidad de conocerlo, tanto las Albuferas de Valencia y especialmente el humedal de Salburúa, ahí en Vitoria-Gasteiz, que realmente es una maravilla de trabajo, de restauración, de una ciudad que apostó a este cordón verde, a este anillo verde, y creo que es algo que debiéramos difundir aún más. O sea, ahí, Teresa, creo que ustedes tienen ejemplos maravillosos y que son ejemplos de dos contrastes. La Albufera con una tremenda presión de una ciudad enorme como Valencia, con toda la historia también del cultivo del arroz y la presión que puede haber, pero bien manejado, y en el otro extremo, en una ciudad obviamente no costera, el trabajo que se hizo ahí en Salburúa también es tremendo. Son elementos, yo creo, icónicos que debieran difundirse mucho más y creo que nos sirven para lo que estamos haciendo. La siguiente, y vamos terminando ya. ¿Qué es lo que tenemos con la ley 21.202? Con la plena vigencia de la ley de humedales urbanos, los gobiernos locales, en definitiva los municipios, van a adquirir un mayor relevancia y protagonismo en la protección de todos estos ecosistemas. Nosotros siempre teníamos que los alcaldes, con buena o mala voluntad, no tenían que hacer el momento de tener un instrumento. Aquí va a haber un diálogo fecundo, tiene que haber un diálogo fecundo entre la comunidad organizada, entre el municipio y el Ministerio de Medio Ambiente. Por eso decimos que el protagonismo de los municipios, gobiernos locales, de la comunidad organizada y el rol activo del ministerio nos van a permitir dar esta pelea. Ahí poníamos que precisamente venimos promoviendo que Valdivia sea la primera ciudad humedal de Chile, una ciudad que es un proyecto que ya lo recomendamos a través de un proyecto de acuerdo del Senado. Espero que este tipo de foros también de seminarios y este alineamiento de autoridades nos permita también luchar. Eso es precisamente esa foto es una imagen del humedal de Valdivia, que tienen una tremenda y hoy día recuperada población de cisnes de cuello negro, algo realmente maravilloso y digno de poder estudiar. Vamos a la última. Lo cultural es relevante, también acá esto yo no quería dejarlo pasar. No solo hay que ser ambientalista para entender y preservar los humedales hoy día urbanos son parte de lo cotidiano, lo señalaba entre otros Marta, y calidad de vida, recreación, deporte, valor de las propias propiedades, vivir frente a un humedal, tener un humedal cerca es plusvalía para efectos de desarrollo. En Chile esta relación se ha hecho más estrecha a partir de desastres naturales, como los que señalábamos. En Talcahuano, tras el terremoto de 8,8 del 2010, muchas personas
personas pudieron consumir agua gracias a que existían humedales en su entorno. No solo el humedal contuvo la ola del tsunami y evitó mayor destrucción, sino que durante los meses posteriores al desastre se podía, nos contaba el alcalde, que hoy día es diputado, Gastón Saavedra, que a través de norias y a través de distintos lugares podían consumir agua, podían lavar, podían tener una serie de accesos. El tsunami que hubo en la región de Coquimbo el año 2015, importantes zonas costeras resultaron menos afectadas debido también a la presencia de humedales. O sea, en Chile, con nuestra historia de terremotos, esto también es una fuente de mitigación y una fuente de ahorro también tremendo en materia de gastos y desastres que nos provocan estos eventos de la naturaleza. El último. Humedales Patrimonio Mundial, por eso lo que señalaba, pudimos participar de la COP13 Ramsar y vimos con sana envidia cómo otros estados desplegaban sus equipos para ser reconocidos como humedales, Ramsar o ciudad de humedales, pero también vimos cómo operaba un sistema de protección que en Chile no ocupamos, el rol de la UNESCO, que protege importantes humedales en el mundo bajo la figura de patrimonio cultural, rescatando la unidad que en muchas partes existe entre estos cuerpos de agua y comunidades de los pueblos indígenas. Esta es una reproducción de la revista de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en que precisamente yo creo, ministra Smith, que nosotros tenemos que tener mayor protagonismo especialmente en las convenciones Ramsar. A usted le ha tocado encabezar la COP25, ahí agradecer la colaboración de España, se hizo todo lo que se pudo luego de los eventos en Chile, del estallido social, España, que solidariamente, y agradecer ahí a Marta y al gobierno de Pedro Sánchez y a ustedes como Estado la colaboración que hicieron, pero creo que los ministerios de Medio Ambiente también tenemos que tener mucha fuerza para en la COP14 de Ramsar también estar aportando, apoyando y comprometiendo. Conclusiones, aquí sí que termino. La ley de humedales urbanos, la 21.202, a uno lo llena de orgullo, fue el primer paso que marca un hito en nuestra legislación, pero aún queda mucho por hacer en la protección de humedales. Nosotros iniciamos a partir del 25 de octubre un proceso constituyente en que nos vamos a redactar una nueva constitución en democracia y creo que ahí es fundamental y no le quepa duda que estaremos con toda la fuerza y con todas las organizaciones y con toda la capacidad que tengamos velando porque a nivel constitucional se avance no solo a un medio ambiente libre de contaminación, como define hasta hoy día nuestra Constitución, sino a un medio ambiente sano, con protección de todos los ecosistemas y abierto a los desafíos. Y lo que es claro es que estamos en un momento de cambio de paradigma, donde lo medioambiental no es una moda ni una preocupación de algunos sectores, sino que es el caso chileno, es la forma de pensar un nuevo modelo de desarrollo que debe terminar en nuestro país con una política extractivista, sino para ser más sostenible. Lo que hablábamos ahí, la recuperación verde, la infraestructura verde, creo que son fundamentales para nuestro país. Muchas gracias. Y reiterar ahí, ministra Smith, excelente el seminario, de poder participar, encantado de contribuir, de empujar, de debatir proyectos, y también vaya un reconocimiento también ahí a Teresa Rivera y a Marta Rojas también por su trabajo, por lo que hacen ellos desde sus distintas cargos que ejercen, y también ojalá que sigamos teniendo mucha mayor transferencia de experiencias positivas, que uno a veces se llena de orgullo, a veces uno no las valora si es que no las compara o las pone en valor internacional. Muchas gracias y sigamos protegiendo nuestros humedales a lo largo del mundo.